Esas voces para mí, te puedo decir diversos planos existenciales, pueden ser voces retenidas en el enclave, muchos se decantan a lo que un servidor también se decanta, porque por mucho que uno haya leído libros, por mucho que se haya informado, haya leído muchos podcasts de muchos maestros de la parapsicología, que son parapsicólogos auténticos, no hablo de parapsicólogos que llevan 2 meses. Yo a lo que más me decanto, a razón de las experimentaciones realizadas en primera persona y sensaciones que uno siente internamente cuando está en esos enclaves o en cualquier lugar, no tiene por qué ser en un enclave cerrado, ya sabéis a todos los sitios que solemos ir. Yo creo que son, en su mayoría, yo sí me decanto a que sean seres fallecidos, sí me decanto. Que se queden allí establecidos esas voces retenidas en el enclave, pueden ser efectos rebote, efectos que se queden allí por lo que fuere, pero aunque se queden allí encarnados en el enclave, la mayoría de los sitios cuando vamos y hacemos preguntas suelen ser respuestas inteligentes. Entonces, esas almas, esas entidades, sí me quiero decantar, sinceramente, en que pueden ser voces de entidades que, aunque puedan ser también planos existenciales, otros mundos paralelos, otras dimensiones, pero sobre todo me decanto a que han tenido esa existencia terrenal, como estamos aquí ahora mismo nosotros presentes. Pues yo también. Yo estoy de acuerdo. Yo también estoy de acuerdo. Yo también quiero mojarme. A ver, yo es que tengo una cosa muy clara. Luego, a ver, es una apreciación personal, por supuesto, tanto la tuya como la mía. Vaya por delante. Hay que diferenciar que sí, que efectivamente hay muchas que son residuales y son como ecos del pasado, ¿no? Pero es que hay otras que te contestan a lo que tú estás preguntando. Entonces, es una respuesta inteligente de algo, alguna energía o algo que hay ahí. Y yo, por la respuesta, yo me decanto que son otra vida. Es más, yo voy a hacer una pregunta en general a todos, ¿vale? ¿Vosotros creéis que a lo mejor haya una entidad que no haya sido terrenal, o sea, que no haya... Yo no creo en esto. Yo en esa opción te puedo decir que es mi visión personal, pero yo pienso que cualquier clase de parafonía, cualquier clase de voz psicofónica o parafónica viene un poco concluida por la presencia de una persona viva que ya no está aquí, es decir, que ha fallecido. Yo no creo en seres no terrenales, ¿no? Es un poco mi visión. Para mí, cualquier cosa que haya quedado aquí es porque ha pasado por aquí, básicamente. Sí, ya nos tendríamos que meter en encarnados, no encarnados. Ya tuvimos aquí un debate con el amigo Antonio y sobre seres demoníacos, series tal. Yo personalmente es que tampoco creo en eso. Entonces, bueno, oyes. Sí, pero tenemos que repetir ese programa, ¿eh? Ahora bien, sí. Ahora sí te voy a hacer una pregunta, Dani, que esta no te la hice la última vez. Veréis, yo bajo mi punto de vista, Dani, cuando nosotros vamos con toda la ilusión del mundo a conseguir esas voces, sin darnos cuenta, a lo mejor estamos como muy predispuestos a creer en ello. Con esto quiero decir que una de las cosas que a día de hoy me sigue creando dudas, a pesar de las voces tan claras que se pueden sacar, es que realmente te pueden contestar una vez inteligentemente, pero no conseguimos conversaciones completas. Yo muchas veces se lo comentaba a Juan y es una de las cosas que a mí me sigue haciendo dudar de todo esto, porque yo necesito pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, y generalmente no conseguimos eso. Son respuestas vagas una sola vez y punto. ¿Tú qué es lo que piensas de esto? Yo pienso que a ver, son ya años y años y años lo que llevaremos hasta el último día de nuestros días y
Y pienso lo mismo, tengo las mismas dudas, Luis. ¿Por qué? Porque nosotros queremos ir a interactuar con el fenómeno. Hay ocasiones que lo conseguimos, pero la mayoría de las veces conseguimos una respuesta inteligente que nosotros consideramos que es inteligente, en la cual es una palabra referente a la pregunta que hemos realizado. Pero también hay otras ocasiones que tenemos la gran suerte de que obtenemos una respuesta con una frase o con un nombre y apellido, habiendo hecho la pregunta de cuál es tu nombre. Entonces, también depende mucho del investigador, del experimentador, ¿vale? Para mí la palabra investigador son tablas, son años, y aquí yo creo, como dije anteriormente, la puntillita, que es como lo siento, que aquí primero somos investigadores y luego ya compramos los libros o nos informamos un poquito de parapsicobiofísica. Entonces, lo que creo sinceramente es que cuando tú estás experimentando en un enclave, vamos a llamarlo experimentar, yo creo que tú haces una pregunta en la cual, como siempre digo, y me gusta, por cierto, que no quiero que se me escape, cuando estuvimos en esa experimentación, Luis, me lo pasé muy bien porque lo bonito es eso, es que además de la fenomenología que hubo, yo tenía más expectativas, sinceramente, no te voy a engañar, aunque luego vas a ver que ha sido más interesante los resultados parafónicos que estando allí en el enclave. Pero bueno, eso lo hablamos luego más adelante. Pero luego me gustó porque nos tiramos más de una hora charlando, echando nuestros cigarros, hablando de lo que nos apasiona, que es lo que estamos hablando esta noche. Y eso también es misterio, eso también es una experimentación completa. No solamente llegar, coger nuestra aparatología y venga, vamos a este sitio, campo base, y a grabar ya, interactuar. También hay que primero hablar, conversar, ir con la mente despejada. Mente abierta, siempre digo, no hay que ir sugestionado al enclave. Yo comprendo y entiendo a todos los compañeros y que yo los respeto a todos, por supuesto, vaya por delante, pero hay compañeros que van ya informados en el enclave. Y no es una crítica ni es una crítica constructiva, es simplemente mi opinión personal. Yo soy una persona que si voy a un enclave, me gusta, de primera mano quiero decir, me gusta ir no informado. ¿Por qué? Porque si yo voy a ese reformatorio que nosotros estuvimos, Luis, acuérdate, si yo ya sé un poco de la historia de ese enclave, voy a hacer preguntas referentes a la historia del enclave. Con lo cual, en cuanto obtenga, tanto un servidor como cualquier compañero, obtengamos o creamos, porque también me gustaría añadir la palabra posiblemente, porque también decir, dice Manolo, ya estás afirmando que dice Manolo. Vamos a intentar ser un poco más, aflojar un poquito, pisar el freno, y la palabra posible creo que vendría muy bien y más en esta temática que estamos tratando. Pero a lo que quiero llegar es de que cuando tú estás interactuando y obtienes esas respuestas inteligentes, si consigues una posible parafonía en la cual te diga una respuesta inteligente, consideremos todos que ha dicho lo mismo, no que entre todos tengamos dudas, la apuntamos en nuestro cuaderno de campo, y luego, posteriormente, ya hacemos más preguntas referentes a lo que creamos que nos han respondido anteriormente. Pero sé que estoy mezclando dos cosas. Una es que a la hora de que obtengamos esas respuestas inteligentes, ya la siguiente ronda de preguntas aleatorias sean preguntas interesantes en las cuales vayan referentes a la anterior pregunta realizada, a la anterior posible respuesta que obtuvimos, pero también a lo que quería llegar a la otra parte es que, sinceramente, a mí me gusta, para mí personalmente, me gusta ir a los enclaves sin saber nada de información, obtener, hacer preguntas, un estilo tipo estadística, pero no anotadas, sino cada uno que vaya preguntando lo que le pida el cuerpo en esos momentos, siempre intentar hacer preguntas en las cuales no sean preguntas con una posible respuesta monosílaba. Me explico. ¿Cuántas personas somos aquí? ¿Cuántas personas presentes físicamente estamos aquí? Pues lo mismo esa posible entidad o entidades nos pueden responder 5. Luego sabéis también que otras posibles entidades obtenemos un registro parafónico y ese registro es que 2 entidades están hablando entre ellas y nos ignoran por completo. O sea, todo muy relativo, ¿vale? Pero luego hay en otras ocasiones en las cuales si tú en vez de preguntar cuántas personas estamos aquí físicamente y obtenemos ese 5, si tú preguntas, ¿somos 5 personas las que estamos aquí? Ya con un mínimo ruido, ya un mínimo golpe, movimiento de zapatillas sin querer, sonido de tripas, que a los compañeros se les olvida decir en alto, tripas. Cualquier cosa no hay que susurrar, hay que decirlo totalmente en alto, que quede claro, que quede registrado. ¿Por qué? Porque luego vemos que sube la gráfica
nos ponemos ahí a analizarlo estando in situ y vas a ver que 2 segundos después los compañeros dicen tripas. Entonces, a lo que quiero llegar es que no es lo mismo una respuesta monosílaba que preguntando si somos 5 personas te respondan sí o no, con cualquier mínimo ruido que no esté controlado, o el micro que llevamos nosotros, que es 360 grados, es omnidireccional y abarca todo campo. Por cierto, recomendado gracias a, porque a mí me gusta hacer el reconocimiento cuando son las cosas como tienen que ser, a don Pedro Amorós, gracias desde aquí, que fue quien nos recomendó el micro Yeti y poder comprarlo, porque es omnidireccional, abarca 360 grados y es muy interesante, totalmente recomendable, y agradecimientos desde aquí de parte de todo Misterios Dagian y de un servidor que está aquí hoy. Pero a lo que quiero llegar es que ese golpecito... ¿Perdona, Juan? Que digo que a Pedro un abrazo siempre al maestro. Por supuesto. A lo que quiero llegar es que no es lo mismo hacer esa pregunta que decía anteriormente de cuántas personas somos y que esa posible entidad te responda 5, a que nosotros digamos somos 5 y que con un ch, ya con ese simple ch, ya cualquiera, su mentalidad está buscando el sí. Pues fíjate, Dani, que yo te voy a hacer un pequeño inciso. A Ferrer creo que ya más o menos se le ha respondido, depende del trabajo de cada experimentador. Pues unas personas preferirán tener información del sitio antes de llegar y otros, pues como hace el buen amigo Dani, indaga desde cero, comienza desde cero. Yo te voy a decir una cosa, Dani, me parece muy curioso la forma que tenéis de ir sin saber nada, pero te explico un poco por qué yo todavía no lo he probado como lo has hecho tú. Verás, hace muy poco tiempo estuve con mi mujer, estuvimos los dos en una vieja iglesia abandonada y fuimos precisamente como lo haces tú, sin saber nada, y empezamos a hacer una serie de preguntas aleatorias sin tener conocimientos. No hemos obtenido ninguna inclusión parafónica, pero es que me doy cuenta, Dani, que cuando yo me voy a hemeroteca y tiro de la información de esa iglesia, resulta que yo personalmente lo que me he encontrado es que por no haber conocido la historia del lugar, hemos estado haciendo preguntas que no tienen nada que ver. Entonces yo digo, ¿no estamos disminuyendo las posibilidades al no tener el conocimiento del lugar? ¿Tú qué piensas de esto? Yo pienso que, como has empezado hablando, totalmente respetable, cada compañero tiene su metodología a tratar en una experimentación paranormal, y la metodología que, a razón de mi experiencia, de mi humilde experiencia, es que yo, por ejemplo, he estado en Aguas de Busot, Alicante, y cuando he estado allí he vivido fenomenología en la cual no tenía ni idea de nada, y luego 3 meses posteriores me han enviado un vídeo de don Pedro Amorós, el que hemos hablado anteriormente, y resulta que en esas escaleras es donde suele verse una dama, vamos a decirlo así. Pero luego... Perdona, pero es complicado ir a algunos sitios como Aguas de Busot y no saber nada de Aguas de Busot. Yo te garantizo, Belchite sí sabía, Juan Antonio. Sí, Belchite sí sabía, porque es un enclave que a mí me apasiona, pero luego hay otros enclaves que vas y, por ejemplo, llámame ignorante, sinceramente, pero yo por lo menos cuando fui a Viana de Cega, Valladolid, o fui al Colegio de los Escoceses, Valladolid, yo no tenía ni idea de la historia, simplemente sabía lo que voy a mencionar ahora, Hospital Antituberculoso. Cuando volví a mi casa es cuando yo me informé de que luego fue un colegio para personas jóvenes dementes, que lo hicieron posteriormente en el Hospital Tuberculoso de Viana de Cega, Boecillo, estamos hablando. Pero yo, exceptuando Belchite, que es un enclave que a mí no me apasiona, lo siguiente, yo cuando solemos ir a enclaves, sea por toda la parte de geografía española, o sea Madrid, Guadalajara, Toledo, yo lo digo sinceramente, voy a sitios como la leprosería, que no hace falta dar más datos, ni deseo dar más datos. La leprosería es un enclave que yo sabía que era una leprosería, simplemente. Y 4 años después, Juan, te lo quieras creer o no, compañero, 4 años después, cuando me puse a hacer este libro de Respuesta al Más Allá que estoy inclinando, que estoy señalando, es cuando analicé el Santo Francisco. Os invito en el canal de YouTube que creé hace menos de un año, se llama De tú a tú con Daniel Barrios, creo que os suena a Juan y a Luis. Sí, a mí también. Estáis invitados ahí y hemos tenido unas charlas. En Rocío, cuando quieras estás invitada, por supuesto, no es un cumplido. Pero a lo que quiero llegar con esto es de que esa parafonía de Santo Francisco, ojalá la podamos escuchar esta noche, esa parafonía
la analizamos, pedí a los compañeros un poco más de compromiso, además de que siempre nos metemos de lleno a la analización parafónica, pero es que ese Santo Francisco, cuando ya era un vídeo, no era una grabación, no era con nuestras grabadoras, no era con nuestro ordenador portátil, y ese vídeo, lo que dice ahí, si no llegamos a darle la importancia que se merecía, lo mismo se hubiese quedado ahí. Y para mí, esa parafonía, gracias a este libro que presenté, que os he dicho ya anteriormente, para mí, a día de hoy, es la parafonía más importante e interesante. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque gracias a lo que dice en ese corte, en ese registro, luego sí tiré de hemeroteca, tiré de ayuntamientos, de artículos. Y cuando sí, ahí puedo nombrar la palabra investigué, ahí sí me di cuenta que lo que se captó en nuestras grabadoras, en nuestra videocámara, en este caso Caza, ahí sí era inteligente lo que estaba diciendo. Hombre, es que Dani, tienes que tener en cuenta una cosa. Yo recuerdo que fuiste tú precisamente el que nos hablaste por primera vez de esa leprosería. Gracias a ti conocimos el lugar y tenemos que decir que, al igual que tú me has contado que para ti es un lugar muy especial, de los más especiales que tienes en tu mente, nosotros no podemos decir menos. Es que realmente lo que nos hemos encontrado nosotros allí era un poco coincidiendo con todo lo que nos contabas, y sobre todo en plan de audios, sobre todo residuales, nos hemos encontrado que nosotros tenemos allí las mejores psicofonías residuales que hemos captado como equipo. Luego en la selección que hemos hecho hay algunas, no son las que hemos puesto normalmente en la conferencia, que solemos ponerlas, la de las monjas y tal. La de las monjas me pone los pelos de punta. Para no ponerlo. No, si es que teleta. Y bueno, lamentablemente, Dani, fíjate lo que suele ocurrir. Creo que ya te informé del tema. Un lugar tan especial para nosotros ahora mismo, pues es imposible el acceso. Pero yo te voy a decir una cosa. No tenemos acceso a estos lugares por culpa de terceras personas, no, por culpa de la lacra del ministerio que se dedica a corromper estos lugares. Y yo te voy a decir una cosa, y puede parecer doloroso y puede parecer que muchas personas no estén de acuerdo conmigo, pero si al final hay que cerrar un sitio para que prevalezca esa memoria histórica, yo apoyo antes de que termine totalmente destruido. Yo también. Mira que me da pena lo que ha pasado con el alarma. Sin embargo, estoy totalmente de acuerdo en que lo hayan cerrado. Sí, porque lo estaban destrozando. Ya no quedaba, pues fíjate. Así es que es lo malo. Yo es que lo llevo mencionando desde hace tiempo, que es que para mí personalmente es una auténtica lacra. O sea, que tú vayas a un enclave y mira, yo cuando fui la primera vez a un enclave se encontraba en la periferia de Madrid, en la cual era un chalet abandonado que estaba en lo alto de un monte. De madrugada había un silencio sepulcral. Silencio sepulcral, hay que reconocer también que para los que quieran iniciarse en el mundillo del misterio, el silencio absoluto no existe. O sea, una cosa es que nosotros queramos intentar crear ese silencio, dejar solamente que capten nuestras grabadoras ese sonido ambiente, pero el silencio absoluto es imposible. Pero vamos a intentarlo, vamos a ese chalet, en lo alto del monte, como he dicho anteriormente, y allí, en más de una ocasión, pues a nosotros nos ha venido una patrulla de la policía local, 2 hermanos gemelos, por cierto, y venían y ¿qué hacen ustedes? Pues miren ustedes, como pueden apreciar, tenemos aquí el campo base, nuestra aparatología, ha saltado el sensor de movimiento cuando han pasado ustedes por delante, pero ni estamos pintando, ni estamos rompiendo nada, ningún tabique, ni haciendo nada malo. Lo que yo viví esa primera noche, ahora no es momento a razón de la pregunta que habéis contado, pero es por culpa de ese día, pues empecé ya a ponerme más en serio. Ya no era curiosidad, interés y aprendizaje, ya era meterse de lleno por completo, gracias a esa fenomenología paranormal que vivimos en ese enclave. Pero dejando eso a un lado, a mí lo que me joroba, hablando muy finamente, es de que ese chalet a mí me fueron contando las vivencias que les había pasado a ese grupo, a esas personas. Y, jolín, estoy hablando, por si le conocéis, don David Santinella, también miembro de la SEIP, vicepresidente, creo que es presidente en Madrid, David Santinella, de la Escóbula de la Brújula. Así que un abrazo desde aquí. Cuando estuve allí con ese señor y con su grupo, la verdad es que a mí me impactó porque me empezaron a contar las cosas que les está sucediendo allí a ellos. Que hay una niña, en la cual se llama Elena, y yo empecé a pensar, siendo todavía
un pobre ignorante en este mundillo, o sea, había leído cosas, pero todavía no me había metido de lleno lo que es en una experimentación de campo, que es lo que a mí me apasiona, la experimentación de campo, no de teoría solamente. Pero yo empecé a pensar ya esa noche de que, jolín, me están condicionando un poquito, me están sugestionando un poquito a que cuando ahora hagamos las sesiones, posiblemente estamos buscando esa Elena directamente. Pero mira, eso me ha pasado más de una ocasión y la única vez que han acertado sin querer sugestionarme, porque yo confío que no querían sugestionarme, era solamente dar información a un simple novato. Pero esa noche sí, esa noche igual que otras posteriormente no doy confianza a otra gente que van vendiendo la burra, la moto, vende humos. En esta ocasión sí, en esta ocasión yo escuché una voz femenina. Se captó una voz en la cual se le preguntó cómo te llamas y esa voz dijo Elena. Perdonadme que me demore, pero es que creo que es muy interesante. Estar en un tabique, en una estancia, en un salón, estar pegado a este tabique con vistas al pasillo, con una videocámara con trípode, ellos se está grabando en una mesa, tener compañeros enfrente y a otros en otra mesa y de verdad, a las tantas de la madrugada, escuchar en lo alto del monte, que poneros en situación, cualquier vehículo, cualquier persona que viniese, se escuchaba a la legua. Porque cuando venía la policía, cuando venía gente, parejas, lo que fuere, hagan lo que hagan, siempre los escuchábamos y lo teníamos controlado. Era muy fácil de captar si venía alguien físico. Bueno, pues estar allí a las tantas de la madrugada y escuchar en pleno pasillo mientras se está grabando. En esa ocasión sí se estaba grabando. Y escuchar la, 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 esa voz cantarina, esa voz en directo, mientras se ocupó de unos 10, 15, 20 segundos tarareando, miré a los compañeros, miré a los que tenían más experiencia y todos me afirmaban con la cara que sí, todos con la cabeza, pero cuando terminó esa voz cantarina, reprodujeron el audio del ordenador portátil, reprodujeron la videocámara y no se captó en ninguna de ellas. Y nosotros, todas las personas físicas allí presentes, escuchamos el tarareo totalmente claro. Quitando ese detalle, que para mí es lo importante de una experimentación, lo que uno vive. ¿Perdón? Claro, que es fundamental ese detalle, que es fundamental ese detalle, Daniel. Por supuesto, pero es que para mí es a lo que voy. Yo para eso dejo a mi mujer y a mis hijos en casa. Yo no gasto gasolina para impactar, para que alucine el público. Yo lo que quiero es, llámame egoísta, pero lo que quiero es vivirlo yo personalmente y sobre todo con lo que más me quedo es con el sentir. Lo que uno siente es inexplicable. A lo que quiero llegar, en ese salón, volviendo a tu pregunta, Luis, en ese salón yo estaba apoyado en un tabique, con esa puerta visualizando la videocámara, que no entiendo ni creo cómo no captó esa voz cantarina, porque venía de ahí procedente esa voz cantarina. Pero hace 2 años vas y ya no existían tabiques, ya no es que estuviese grafiteado. Es que yo respeto a los raperos, a los que hagan firmas, que saben dónde pueden ir a hacer firma y dónde pueden ir otros que van a guarrear. Pero luego otros van a destruir simplemente. A mí me han contado en Sierra Espuña un compañero, Javier de Crónicas Ocultas, un abrazo para ellos, que han ido a Sierra Espuña, Murcia, con una maza, que les han visto con mazas para reventar los tabiques. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Qué sociedad es esta? No respetamos la historia española, no respetamos estos lugares. Yo conozco unos enclaves que ahora los ves pintados con penes, pintados con esto, con lo otro, guarrerías, pero volviendo al mismo enclave, a ese chalet que os decía, ya no existen los tabiques, ya no existe nada. A día de hoy vas para allá y ya no es que existan los tabiques reventados y que esté todo hecho una lástima. Ya no estamos hablando de robar el cobre y las rejas, es que estamos hablando de reventarlo, por hacer la gracia, la broma. Pero es que a día de hoy vas y ya han puesto tabiques y ya no se puede acceder al chalet. Claro. Sí, es lo que te decía. Nosotros eso lo hemos visto personalmente en Galicia, en Toes. En Toes. Estar allí nosotros haciendo nuestras pruebas y llegan 2 coches, salir con las mazas y liarse a reventar paredes.
Sí. O sea, simplemente por hacerlo. ¿Y sabes qué es lo indignante, Dani? Que no les puedes decir nada, macho. No, claro. Porque se van a decir, ¿quién eres tú? Te mete con Si el es banco. que esto es como todo, Luis. Es que es como cuando te pinchan una rueda del coche. Es mejor no pillarlos. Es mejor no pillarlos porque te pinchan la rueda del coche y es mejor no pillar a esa persona porque te vas a complicar la vida. Claro. Entonces, esto es lo mismo. ¿Qué haces? Cuando hemos querido ir al Sanatorio de la Marina, que sabéis que desde hace años ya no se puede, pero en el Sanatorio de la Marina estamos hablando de Los Molinos, una población que hay en Guadarrama, Madrid, en la periferia de Madrid, y ahí ya te lo indican, prohibido desde 301 euros. ¿Pero por qué? Porque la gente va a hacer fiestas, va a reventar, va a tirar cosas que hay en la planta tercera abajo del todo y el peligro que conlleva todo eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que por culpa de esa gente, ¿qué es lo que pasa? Que nos perjudica a los que vamos a los enclaves y los dejamos tal y como se encontraban. Vamos, exploramos, revisamos los posibles peligros, hacemos nuestra experimentación parapsicológica, cenamos, lo que fuere, recogemos al maletero y el primer contenedor de basura a depositar la bolsa de la basura. Y así esto seguiría siendo investigar, experimentar, respetando el enclave, respetando su historia y se encontraría siempre en el mismo estado que como lo conocimos. Pero sea el Alamín, sea el chalet que os he mencionado, sea Galicia, como ha dicho Juan, sea lo que sea, a día de hoy, para mí personalmente, interesa más hacer los directos, hacer espectáculos, haya o no hayan resultados, registros parafónicos o fenomenología estando allí in situ. Y hay otros que al ver este tipo de vídeos van para allá, pero con otras expectativas. Efectivamente, totalmente de acuerdo contigo. Y te voy a decir, ya vamos a comenzar a poner las psicofonías, pero te voy a decir una cosa, Dani, puesto que tú eres un amante de esa memoria histórica, que tú eres un buen amante de encontrarte el enclave lo más entero posible, de verdad, te lo dije cuando te conocí por primera vez, te lo vuelvo a decir ahora en el directo, si tienes la oportunidad de ir fuera de España, de la península, en alguna ocasión para poder experimentar, yo te recomiendo Irlanda, porque te vas a encontrar todo, lo único que te vas a encontrar destrozados en los castillos es porque te lo haya tirado una tormenta, pero no porque lo haya hecho. El deterioro del tiempo, lógicamente. Sí. Pues, pero ver vuelvo a repetírtelo, ver una armadura, ver un rosario del siglo XIII y decir, nadie se lo lleva, nadie lo coge y se lo lleva a su casa. Eso de respeto. No tiene precio. Bueno, pues entonces... Eso es respeto, pero perdóname, Luis, un inciso muy breve. Eso es respeto lo que tú estás diciendo. Pero yo conozco en Belchite al antiguo encargado de Belchite, Juan Carlos Salavera, a Nati, la guía turística, una señora que para mí, como siempre menciono, es una señora que ya no es que sea historiadora, ya no es que tenga la carrera de historia, es que encima sus padres y sus abuelos nacieron en el mismo Belchite viejo. Entonces, qué mejor guía para ello. Y conozco a esas personas y las tengo aquí en este libro. Las pedí el permiso de poder nombrarlas en el libro de Respuestas del Más Allá y para mí es un orgullo personal que estén esas personas. Y yo he ido años posteriores, pero estando allí en plena experimentación, hablando, preguntando, intentando sacar la información de la historia, pero la historia al año siguiente. Me explico. Cuando tú vas allí, vas a la guía turística, te lo cuentan, esto es lo que pasó, tal. Pero lo que es de fenomenología paranormal, yo no sabía nada, pero sí de historia de la guerra civil, una guerra entre hermanos, por desgracia, del 36 al 39, pero a lo que yo quiero llegar es que con el paso de los años, pues nos pasamos los teléfonos, tenemos un contacto, a día de hoy sobre todo con Juan Carlos Salavera, el antiguo encargado, como he dicho, con permiso de investigación que fuimos, pero a lo que más quiero llegar es de que allí que me cuente que al año siguiente o 2 años después, que me digan que donde está la fosa común, que ahí es donde, sabéis que en la Plaza Mayor, donde está el ayuntamiento, viendo la Torre del Reloj, allí es donde amontonaban, hacían montañas a todos los cuerpos, por desgracia, en paz dejasen todos, vaya por delante, y allí es donde los incineraban. Bueno, además de eso, en otra parte, que luego lo fue a estrenar, o como se diga, con perdón no me salen las palabras, pero fue Juan Carlos primero allí a presentarlo y era una fosa común de todos los caídos, ¿vale? Igual que está la cruz de hierro. Bueno, pues en esa fosa común, estas personas que yo conozco de allí, incluyendo al vigilante de seguridad, a mí me dijeron las mismas palabras. Me dijeron que allí
el vigilante a las tantas de la madrugada tuvo que coger a 5 niñatos, llamar a la Guardia Civil y tenerlos ahí retenidos hasta que venga la Guardia Civil. ¿Por qué? Porque accedieron la valla, se metieron en el panteón y empezaron a sacar todo el cobre, todas las letras y empezaron a destruir todo el mármol. Es que no respetamos la historia, sean de derecha, sean de izquierda, sean del bando republicano, sean de los nacionales, nombrarlo como queráis, no respetamos la historia española. Y así pasa lo que pasa, que tú eres español, Luis, y das recomendaciones de Inglaterra. Has dicho Inglaterra, creo recordar. Sí, y bueno, y a Escocia también tengo yo ilusión de ir. Pero quiero decir que, y nosotros somos españoles, y es que con el paso de los años vas experimentando a X enclaves que ya los tienes más como referencia y por seguridad, por tranquilidad, por lo que fuere, o por lo más importante, por fenomenología paranormal, que cada vez que vas te deja hipnotizado el enclave por las sensaciones, sobre todo, vuelvo a repetir, pero vas y con el paso de los años vas viendo que lo han reventado. ¿Qué os voy a comentar a vosotros sobre el Alamín? ¿Qué os voy a comentar? La pila bautismal a la derecha. ¿Qué os voy a comentar de todo lo que es el Alamín hace, por ejemplo, 2012, hace 8 años? 2008 fue la primera vez que estuve yo, ni siquiera estaba metido en grupos de investigaciones y te puedo decir, la pileta bautismal entera, todos los bancos enteros, postes en las paredes de las casas, el papel pintado de las casas todavía permanecía, sillones. Tú fíjate, ahora es un amasijo de piedra. Bueno, pues hay una pregunta aquí, una pregunta de Ferrer. Que decía básicamente que si se podían meter una voz fuerte. Y otra en una misma psicofonía 2 veces, sí. La verdad es que nos ha ocurrido varias veces, Ferrer. Sí. Distintas voces y unas que se escuchan más, parece más cerca y otras como si contestaran desde lejos. Sin ir más lejos, las últimas que hemos obtenido son varias voces seguidas intercaladas. Sí, del pueblo que estuvimos. Del pueblo que estuvimos. Bueno, pues vamos a comenzar ya, si os parece, Sí, porque nos están pidiendo las psicofonías. Las psicofonías, ¿cuál era la carpeta esta, verdad? Aquí estamos. Y bueno, pues vamos a comenzar, ¿de acuerdo? Me pide el ratón el compañero. Sí, porque no se va a enterar. Bueno, para todos los que estáis en el chat, deciros que ahora mismo el chat le tenemos tapado con la ventana de reproducción y que será Rocío la que nos vaya indicando un poco las preguntas, lo que sea más importante, porque nosotros vamos a tenerlo tapado y no lo vamos a poder ver. De hecho, seguramente Rocío no tenga más remedio que contestar directamente desde el chat alguna de vuestras preguntas, porque nosotros no demos abasto o no podamos leer vuestras preguntas directamente. Pues nada, a ver. ¿Vamos a comenzar? Pues entonces vamos a poner alguna. Tú tienes aquí, ves explicándolas, porque esta, por ejemplo, tuya, que pone Dagian. Lo primero. La primera. Sí, lo que quería preguntar es que no sé cómo lo hacéis vosotros. ¿Decís el registro que posiblemente sea el registro auténtico, que es lo que acabas de decir tú ya, o la pasamos y luego ya decimos lo que dice? ¿Cómo lo hacéis vosotros? Nos da lo mismo, ¿eh? Lo hemos hecho de las dos maneras. Como quieras. No, los directores sois vosotros, por eso os pregunto, que quiero saberlo antes de empezar. Explícanos esta, ya que te lo he dicho. Vale, no, sí. Hoy, a ver. Creo que se va a ver. Todo el mundo con vale. los cascos. Mira, pues estamos hablando de un registro parafónico que obtuvimos en lo alto del Moncayo, en Zaragoza. Estamos hablando del sanatorio de Agramonte y ese sanatorio es un sanatorio que se creó en los años 20 y primeramente fue construido para un hotel. Pasó la guerra civil por allí y también fue un sanatorio. Entonces, quitando toda la experimentación, solamente os he enviado una porque me pareció muy significativa por el motivo de que cuando atravesamos ese túnel, tan famoso que hay, en ese túnel estábamos grabando y a la hora de estar grabando entra un registro en el cual entendemos, como bien ha dicho Juan Antonio, aquí pone Dagian. Ese es el nombre del grupo nuestro, Misterios Dagian, y es que justamente cuando fuimos por la tarde íbamos con nuestros polos de Dagian, nuestros jerseys de Dagian, pero ya a esas horas que hicimos esta grabación, este vídeo, mejor dicho, ya llevábamos todos chaquetas, hacía un frío que cuando nos fuimos ya era nieve.
todo el Moncayo era blanco cuando ya volvimos al hotel para dormir. Y lo que me pareció muy significativo es eso, es que todos íbamos con chaqueta cerrada, no se veía nada de Mysterious Dagian por ningún lado y aparece esto que vamos a escuchar. Aquí pone Dagian. Vamos a ver. Ok. Todos atentos con los cascos puestos. Sí, es como una voz susurrada. Yo la escucho bastante clara. Sí, se escucha bien. Es una voz susurrada, es como de sorpresa. Como si pasara alguien por allí y viera el letrero y dijera, aquí pone Dagian. Muy curioso. Exactamente. No estábamos preguntando ni nada, era simplemente tipo documental, grabando y tranquilamente en silencio. Bueno, ¿qué vais a hacer? ¿Seguimos con la segunda o habéis dicho que vais a meter vosotros cosas también? Vamos a poner una nuestra. Esta es de una casa que tú conoces bien, que nosotros llamamos la Casa Negra. Tú ya sabes perfectamente eso es. dónde es. He traído yo una también. Digamos, como ¿no? quieras. Bueno, básicamente esta psicofonía, esta parafonía que van a escuchar la gente del chat, esto sí podríamos definir que es un poco por absorción. Os explico la situación. Estábamos subiendo las escaleras con la grabadora puesta y con el movimiento de un abrigo, ¿de acuerdo? Se hace una pregunta, yo realizo una pregunta y con el movimiento de un abrigo, al final del todo, por esto digo que las psicofonías por absorción hay que saber cuáles son, parece ser que al final de ese sonido entran dos voces que dice, desaparece, es ella. Vamos a escucharlas. ¿Qué pasa? ¿Que te has reído porque ya sabes que no me vas a asustar más? ¿Qué pasa? ¿Que te has reído porque ya sabes que no me vas a asustar más? ¿Ese es el abrigo? Como podéis comprobar... Porque ya sabes que no me vas a asustar más. ¿Veis? Sí, todo es lo que es la vocalización, lo que es el fonema, viene justo cuando ha terminado el ruido del abrigo. El ruido del abrigo y el arrastre de ese sonido es el que parece que creemos que produce esa... Si me permitís, voy a dar mi opinión personal, si me permitís. Sí, por supuesto. Es la primera vez que la escucho, vaya por delante, pero a mí, contando la secuencia que estoy contando y por lo que aprecio en esta, para mí sí es una parafonía, y me explico, esto no es dar la razón como a los tontos. Aprecio ese sonido de chaqueta, pero también, además de apreciar ese fenómeno por aporte, como tú estás diciendo, Luis, ha servido como portador, pero esa absorción de energía sobre todo lo demuestra para mí personalmente porque suena, antes de hablar, esa voz, entra un rap. Sí. Ponla de nuevo si quieres y verás cómo entra un... Sí, entra el clásico. No me había fijado yo en ese detalle. Que también pues ponla si quieres de nuevo. Dani, hay que decir una cosa. No todas las psicofonías, tú lo sabrás, entran con el... Sí. Con el clic. Claro, no todas, pero esta es reseñable, entonces por eso lo incluyo el rap, porque es que se aprecia la absorción y luego se aprecia el rap y ya la voz, que para mí me parece muy limpia, vamos. Vamos a hacerlo ahora como tú has dicho al principio. Voy a ponerla y luego tú la explicas. Esta es la segunda tuya, Dani. Sí, yo sí la escucho, pero vamos, esta es un poquito más complicada de entender. Vale. Limpiándola se apreciará un poquito, pero te comento, Juan, Rocío y Luis, estoy pensando que por mucho que digamos en la pantalla estoy apreciando el título de Capitán Pellicer. Entonces, os lo cuento directamente y luego ya metes el registro, si te parece una idea. Que en el programa, como están puestas en el nombre, no me había dado cuenta yo de eso, fíjate. Pero esto es lo bonito, ¿no? Es un directo y vamos hablando sobre la marcha y nos vamos dando cuenta de los detalles. A ver,
Aquí en esta, pues estamos hablando de la triste, como dije anteriormente, la triste batalla de Belchite Viejo. Esta famosa y triste batalla fue sobre todo la famosa, ¿vale? Fue del 24 de agosto al 6 de septiembre de 1937. Estamos hablando de un año posterior del inicio de la Guerra Civil, puesto que fue del 1936 al 39. Y aquí me parece interesante, puesto que nosotros teníamos dudas entre Capitán Perdices, Capitán Pellicer. A ver, no es un registro que para mí, como se dice, clase A, yo llevo toda mi vida y no me lo va a quitar nadie, que siempre lo llamo triple A. Y para mí no es triple A, ¿vale? Pero el capitán sí lo aprecio clarísimamente, para mí. Entonces teníamos dudas entre Perdices y Pellicer. Y entonces nos pusimos en contacto, Misterios Daguian, con Juan Carlos Salavera, el señor que he mencionado anteriormente, y se lo comentamos. Y este señor, pues además de encargado, tiene una biblioteca en su casa, tiene una hemeroteca de la batalla de Belchite, que envidiable. Y este señor se puso a estudiarlo, haciéndonos el favor, y le apareció que en plena batalla de Belchite sí falleció, sí hubo un capitán Pellicer. Ponla, por favor, y lo hacemos ya así del tirón siempre. Si te parece bien, por favor, ponla otra vez. Capitán, sí, es como dos voces que dicen capitán y luego más bajito, que es lo que nos estaba diciendo antes Ferrer. Se oye capitán y luego como más lejano, Pellicer. Perfecto, vamos con la siguiente. Esta también es de la Casa Negra. No voy a decir nada, aunque lo mismo aparece el título. No, espera. No, vamos, casi mejor que ya que lo ven en el título, lo hacemos al revés. Sí, se explica. A ver, esta es una de las mejores residuales también que hemos obtenido en los últimos años, se puede decir. De las mejorcitas. Es de la Casa Negra, Dani, tú ya lo conoces. Creemos que no es residual. Tenemos que decir que, oye, hay personas que la han escuchado y me han dicho que si no cabe la posibilidad de que pudiera ser un gato. Nosotros estamos seguros de que no, porque son fonemas bastante claros. Y es una mujer que grita, ¿no? Que dice papá, ¿no? Joder, creemos que dice, ¿no? Sí, es como un grito que dice gritado papá y luego después como joder. Entonces, Dani, quiero que la escuches y me digas sinceramente si a ti te parece un gato, ¿vale? Yo tengo que decir que yo tengo un gato. Yo toda mi vida he tenido un gato desde que me he casado. Y te digo una cosa, si mi gato dice esto alguna vez, lo cojo y vamos, lo regalo. Venga, ponla a ver qué... La hacemos en exorcismo. Vamos allá. Otro poco más, por favor. No está repetida, ¿no? Otro poco más, por favor. Sí. ¿Tú sabes dónde está la Casa Negra, Dani? Sí. ¿Sabes que no hay muchos vecinos por allí, verdad? No. Otro poco más, por favor. Vale, párala ya. Dani, ¿te parece un gato? Sé sincero, por favor. No. No, a ver, es que esto como todo, hay gente y gente. Hay personas que a día de hoy, aunque no quiero meterme mucho en materia, están con el tema de la psicofonía del infierno, de que engañaron al triste fallecido don Germán de Algomos y Valdés, pero esta, creo lo mismo, no está preparada. O sea, creo que no es un gato, creo que no es una matanza del cerdo, creo que no son trenes, creo que es una parafonía auténtica. ¿De dónde provienen esos ruidos? No lo sabemos. Pero, a ver, yo, a causa de lo que se está viviendo ahora con el COVID-19, pues la última experimentación no, pero la penúltima fue una muy interesante para mí, que fue en una cárcel abandonada. Estamos hablando de Castilla y León. Y en esa cárcel, justamente hoy estaba hablando con el amigo Antonio Rodríguez Molina ay, siempre se me olvida, ¿cómo se llama el grupo? Me cago en la leche. Siempre se me olvida. Ayúdame, Luis. Era Patrulla.
Patrulla astronormal. Siempre se me olvida, macho. Yo antes de que me escape, Dani, sí quería hacer un comentario respecto a lo que has dicho, la de Psicofonía del Infierno. Porque es que yo el otro día estuve escuchando, a ver, el programa es El Centinela del Misterio. Yo personalmente soy seguidor de ese programa, me encanta, ¿entiendes? Y es un programa totalmente crítico con el misterio, pero me gusta oírlo y me gusta cómo lo hace el presentador, Carlos Bustos, y la gente que va Manuel Carballal muchas veces, va Sánchez Oro, o sea, vamos a ver, va también David Cuevas. David Cuevas. A ver, el programa me gusta, pero yo tengo que decir una cosa. Basta ya de hablar de psicofonías, gente que no ha hecho una psicofonía en su vida. ¿Me entiendes? Porque es que yo muchas veces me indigno. En ese mismo programa también hablaron de Belmez, diciendo que cómo es posible que don Germán fuera a investigar Belmez y se dedicara a grabar psicofonías. Vamos a ver, es de una ignorancia plena el decir eso. No quiero meterme más en el tema. Mis respetos a Carlos Bustos, por supuesto, y a todos sus compañeros, pero no me decantaba a él solamente, a ese grupo, sí, vamos, ese programa radiofónico. Me refiero que también hay programas de antaño, si tiras de hemeroteca en podcast, hay programas de antaño que han analizado esa psicofonía y también hay muchos comentarios en Facebook y amigos de mis amigos son mis amigos. Es que se leen muchas cosas, no solamente ese programa de Carlos Bustos, no me decanto a él. No, soy consciente, porque todos estamos en las redes al día, soy consciente. También soy consciente de lo de la sexta con el Wyoming y el Dani Mateo. Y para mí eso no es misterio. Quiero dejarlo ahí. Para mí eso no es misterio. Y ya está. Y totalmente respetable el programa radiofónico de Carlos Bustos. Y un saludo aunque no nos conozcamos. Ya te digo que a mí es un programa que me gusta y yo lo sigo y lo oigo. Pero claro, vamos a ver, está muy bien que tengas tu opinión, pero no hables de una cosa que no entiendes.